El ciclo de Stirling, por Francisco Ramón Marín Becerra, para la materia de termodinámica. Justificación. Es de mucha importancia conocer cómo funcionaban los ciclos en la termodinámica. En esta presentación abordaremos el ciclo de Stirling. El tema ha sido seleccionado ya que en la actualidad estamos desarrollando un canal sobre los experimentos más importantes en la humanidad, así de cómo se pueden realizar paso a paso y su funcionamiento. Por lo que esta investigación nos ayudará a desarrollar el primer video sobre experimentos educativos. En la actualidad, son pocos los experimentos que se conocen y se replican en los niveles educativos, por lo que este proyecto nos ayudará a concretar el inicio del canal y la comprensión del ciclo de Stirling. Introducción. Ya en el año de 1816, un escocés llamado Robert Stirling patentó un tipo de máquina que funcionaba con aire caliente. El nombre que le dio a su máquina fue la de Stirling. Este diseño mejoró considerablemente lo que hasta entonces era la máquina de vapor. Ayudó a que el diseño fuera más simple. La primera vez que se utilizó fue en el año de 1818, como un dispositivo de bombeo para poder impulsar el agua de la cantera. Ya en el siglo XX, el holandés Rolf Meyer utilizó el nombre de Stirling para referirse a los motores de gas con un ciclo regenerativo cerrado. Es un ciclo termodinámico reversible de potencia y que busca obtener el máximo rendimiento según la segunda ley de la termodinámica, siendo este un ciclo regenerativo cerrado. El motor Stirling o el ciclo Stirling es el único que puede aproximarse al rendimiento del ciclo de Carnot o el ciclo ideal de Carnot. Su funcionamiento. El ciclo Stirling ideal consiste en 4 procesos termodinámicos que actúan sobre el fluido del trabajo. El primer proceso consta de la compresión isotérmica del gas a la temperatura inferior. Durante este proceso se cede al exterior una cantidad de calor a la fuente fría. En el segundo proceso, la absorción de calor a volumen constante, llamada isocórico o isocoro, el gas absorbe del generador una cantidad del calor y aumenta su temperatura, lo que provoca un aumento de la presión. En el tercer proceso, ocurre la expansión isotérmica del gas a alta temperatura. Durante este proceso se absorbe el calor de la fuente de caliente. En el cuarto proceso, hay una cesión de una cantidad de calor al generador a volumen constante, disminuyendo la temperatura del fluido. Está conformado por cilindro, pistón desplazamiento. El sistema se divide en dos zonas, la zona caliente TC y una zona fría TF. En la siguiente imagen podemos visualizar que la zona caliente TC es la zona roja y la zona fría TF es la zona azul. El gas se comprime desde un volumen inicial hasta uno final inferior, manteniendo su temperatura constante en la parte fría del cilindro. El gas se calienta desde la temperatura TC a la temperatura TF a volumen constante, cediendo una cantidad de calor a la zona fría. El gas se expande mientras se le suministra calor de forma que su temperatura permanece en su valor TF. Se reduce la temperatura del gas a su nuevo valor TC en un proceso a volumen constante. Aquí podemos visualizar los 4 procesos del ciclo de Stirling: la compresión isotérmica, la absorción del calor a volumen constante, la expansión isotérmica del gas a alta temperatura y la cesión de una cantidad de calor al generador a volumen constante. Del lado izquierdo inferior podemos observar la gráfica PV. En conclusión, el ciclo de Stirling es uno de los ciclos que más rendimiento nos puede ofrecer. Posee cualidades que le permiten reconocer como un sistema silencioso y con capacidad teóricamente de dar una supereficiencia, aunque las desventajas que tiene este sistema es que existen pocos diseños que lo logren evitar.
fugas, mientras que las partes del motor se encuentran en movimiento. Fin.